La corrupción parece estar en todos lados. Está en el sector público, pero también en el sector privado. Ojo con eso. Pues en este nuevo capítulo la pregunta es: ¿cuánto cuesta una curul en el Congreso? ¿Alcanza o no el salario de un congresista para retribuir lo que termina costándole llegar a ocupar un escaño en el Congreso de la República? Pues aquí está el diálogo franco y directo con uno de los expertos que más sabe de este tema de la corrupción y que hace parte de Transparencia por Colombia. Es su director, quien confiesa abiertamente que el Congreso está capturado no solo por grupos a veces violentos, dinero de extraña procedencia, sino también por particulares, contratistas, que puede que esté avalado legalmente su financiación y su aporte y su apoyo, pero que también pues generan muchas preguntas y controversia. ¿Usted considera que en Colombia prevalece una democracia real o más bien una democracia del dinero, especialmente considerando el escándalo de los últimos días, pero la historia de siempre? Es muy triste ver que estos casos sigan sucediendo, y respondiendo a la pregunta, Juan Diego, desde hace muchos años hablamos en Colombia y en muchos lugares del mundo de la captura del Estado por parte de grupos de interés y en muchos casos también grupos criminales. ¿Qué análisis le merece el escándalo reciente? Pues por supuesto, además de abonar a la indignación y frustración que esto nos genera a toda la ciudadanía, hay por lo menos 2-3 ángulos que yo agregaría. Uno primero, y es que seguimos viendo en el país que la corrupción se utiliza para dejar víctimas. Y aquí empezamos a hablar de la situación de La Guajira, de sus pobladores, pobladoras en términos de agua. Segundo, que claramente si esto se demuestra en términos de sus pagos y recursos hacia el Congreso, además de ser un escándalo de corrupción gravísimo, estaríamos en una ruptura de la separación de poderes. Pero lo tercero también es que consideramos que el gobierno no le ha dado suficiente atención a la lucha contra la corrupción más allá del discurso, y entonces toca pasar a la coherencia entre el discurso y la práctica. Siempre se ha planteado el dilema y debate de la financiación de las campañas. ¿Eso hoy demuestra su rotundo fracaso también? ¿Es insuficiente? Es insuficiente lo que hemos hecho en el país en materia de llegar aún más a fondo frente a la transparencia de la financiación de campañas. De Transparencia por Colombia hemos defendido este punto por muchos años en términos de que hay que ponerle mucha más atención. ¿Y por qué? En muchos lugares se ve la financiación de campañas como la puerta de entrada a la gran corrupción. Si yo logro capturar, si yo logro tener una campaña en mi bolsillo, pues lo que voy a esperar es que a la vuelta de la esquina la persona elegida me responda a mí y no a los intereses generales. ¿Cuánto vale una campaña presidencial? Pues en datos de cuentas claras, que es donde se reportan las finanzas de las campañas, lo que hemos visto es que una campaña a la presidencia está cerca de los 20.000 millones de pesos. En otros casos, pues depende del tipo de elección. Para Senado, para Cámara varían las cifras, pero siempre estamos hablando de montos muy altos, de miles de millones de pesos. Cuando logramos ver los montos legales, lo que se rinde cuentas, no sabemos qué se está moviendo por debajo del acuerdo. ¿Quiénes financian las campañas o financian a los políticos? El Estado, por un lado, con distintos instrumentos, entregando espacios en medios de comunicación, anticipos, otro tipo de instrumentos, y la financiación privada en Colombia es válida. La Corte Constitucional ha dicho la financiación privada de campañas es incluso un derecho de participación. Necesitamos muchas más capacidades de, por ejemplo, saber si una persona que le dona a una campaña realmente lo hizo desde unos recursos que tienen una fuente lícita, que los está declarando y que no está facilitando, por ejemplo, una actividad de lavado de activos. Hemos encontrado nosotros, por ejemplo, personas que están en el CISBEN financiando campañas, personas muertas financiando campañas. Les mostramos el árbol genealógico
de la corrupción, de este escándalo nuevo en nuestro país. Aquí está. Ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla. Se los presento. Es el soplón, el que prendió el ventilador y que está pidiendo un principio de oportunidad a la Fiscalía para convertirse en delator y dar nombres que pondrían tras las rejas a poderosos políticos y altos funcionarios. Su jefe, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, un político antioqueño, quien también estaría buscando un acuerdo con la Fiscalía a cambio de que le den beneficios, abrir la boca. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues resulta que por encima de ellos estaría Sandra Ortiz, la consejera presidencial para las regiones, el enlace entre el gobierno nacional y las regiones, quien sería la que repartiría las maletas repletas de dinero en una residencia Tequendama, en el centro de Bogotá, y le habría llevado la plata a otros dos poderosos políticos. Presidente del Senado, Iván Name, Partido Verde, y también a Andrés Calle, Partido Liberal, presidente de la Cámara de Representantes. Y, bueno, entre los dos, 4.000 millones, 1.000 para el presidente de la Cámara y 3.000 para el presidente del Senado, Iván Name. Por encima de ellos, ¿quiénes más estarían? Es lo que, bueno, más de uno se está preguntando. Se menciona al ministro Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. Pero él lo ha salido a negar enfáticamente, que no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando, aun cuando es quien maneja las relaciones políticas del gobierno y, bueno, está por encima de todos ellos y, claro, con los congresistas. Pero, ¿quién está por encima del ministro, o por lo menos al nivel muy cercano al presidente? Pues Carlos Ramón González, el director del DAPRE, es decir, la oficina, el departamento de la Presidencia de la República, que hoy funciona como una entidad autónoma, independiente, que maneja pues también mucha influencia y poder. A él lo incriminan, pero naturalmente él lo niega todo. No sabe absolutamente nada de lo que pasó de ahí para abajo. La pregunta que muchos se hacen es, ¿será que todos estos que están en la parte de abajo del árbol genealógico actuaron solos, sin que lo supiera nadie arriba, que lo desconociera incluso el mismo presidente Gustavo Petro? Esa es una de las grandes preguntas y dudas. No es el primer caso de corrupción en Colombia, ni de maletas repletas de dinero para comprar conciencias. Estamos cansados de la corrupción, hastiados de la corrupción en este país, pero tristemente parece ser el pan de cada día. Esta es otra crónica genealógica, podría decir uno, del desastre. Durante décadas, diferentes integrantes de castas políticas y recién aparecidos en la palestra pública electoral se han preciado en decir a los cuatro vientos que Colombia es la democracia más estable de América Latina. Existen hechos que aún permanecen en la memoria del historial corrupto de este país, pues se han entregado en bolsos y bolsas de todo tipo millones de pesos para concretar intenciones políticas. Sin duda, el escándalo político que tiene por estos días encrispado el país es el de la designación de 4.000 millones de pesos que fueron distribuidos para aprobar las reformas del gobierno en el Senado y la Cámara. Sandra Ortiz, quien hasta hace poco fue consejera presidencial para las regiones, habría entregado 3.000 millones de pesos a Iván Name, presidente del Senado, y 1.000 millones más le fueron entregados a Andrés Calle por parte de Sneider Pinilla, quien fue subdirector de la UNGRD. El proceso 8000, uno de los mayores escándalos de dinero en la política colombiana, al que entraron aproximadamente 3,7 millones de dólares y hasta en el que se asegura se perdió incluso hasta 1 millón más, que entregó el desaparecido Cartel de Cali en cabeza de los hermanos Rodríguez Orejuela, que sirvieron para financiar la campaña de Ernesto Samper Pizano a la presidencia. Las operaciones
en contra de los carteles continuarán. En junio de 2017, el abogado Luis Gustavo Moreno, entonces fiscal anticorrupción, fue destituido y obligado a pagar 4 años y 10 meses de cárcel y a pagar también una multa de $40.000 por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada en la fiscalía, después de que le exigiera al entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a pagar una suma de 400 millones de pesos para desviar la investigación que tenía sobre sus hombros y así favorecerlo. En 2018 se dieron a conocer imágenes en el que el hoy presidente Gustavo Petro recibía fajos de dinero y los introducía en una bolsa. Un video durante 15 minutos deja evidencia donde guardaba el dinero que le entregó el contratista Juan Carlos Montes. Aunque en el 2018 se supo del escándalo de la Casa Blanca en Barranquilla, fue hasta 2022 cuando se dio a conocer que allí la excongresista Ida Merlano logró crear un emporio político en el que se gestó una enorme red de corrupción que habría implicado 20.000 millones en la campaña que desarrolló junto con Lilibet Ginás, donde la congresista contaba inmensas fajas de dinero para comprar votos a diestra y siniestra. En junio del año pasado, la superpoderosa Laura Sarabia le estalló un escándalo en la cara cuando se supo que María Elvis Mesa, su exniñera, fue sometida a un detector de mentiras por el robo de miles de dólares que eran de propiedad de Sarabia, quien para entonces fungía como jefe de gabinete, quien sostuvo que no solo se habían perdido $7.000, sino que además también habían documentos que implicaban la seguridad nacional. Así pues, todos estos actos de grado en menor o mayor escándalo demuestran que no importa el origen político, ya sea de izquierda o de derecha, la democracia de este país se ha construido con grandes fajos de dinero y muy pocas veces a voto limpio.